Vamos a continuación en este vídeo a empezar a explicar qué es eso de funciones y cómo se definen y cómo se utilizan. Veremos para empezar evidentemente qué es una función y qué utilidad tiene. Veremos cómo las podemos definir en distintos lenguajes y cómo las podemos utilizar o invocar en nuestros programas. Para entender mejor lo que supone una función, imaginemos por ejemplo un fragmento de código que muestre al usuario en pantalla las opciones disponibles en un programa. Por ejemplo, estas 5 opciones: añadir un producto a un catálogo, listar los productos del catálogo, buscar un producto, hacer un pedido o salir del programa. Si pusiéramos esto, por ejemplo, en código Python, pues simplemente consistiría en hacer unas cuantas instrucciones print para mostrar por pantalla las 5 opciones disponibles en el menú. Sin embargo, aquí tenemos algunos problemas que nos tenemos que plantear. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si tuviéramos que mostrar ese menú en diferentes partes del programa? Pues que tendríamos que copiar, pegar, es decir, repetir este conjunto de 5 instrucciones en distintas partes del programa. ¿Y qué ocurriría si más adelante decidimos añadir o modificar o quitar alguna opción del menú? Pues que tendríamos que ir a cada una de esas partes donde hemos repetido el código y modificar el menú asociado, con lo cual estamos repitiendo 2, 3, 4, 8 veces el mismo trabajo. ¿Qué son las funciones? ¿Cómo entran en juego y cómo nos ayudan a la hora de elaborar programas? Pues las funciones van a ser un bloque de código, es decir, un conjunto de instrucciones a los que les asociamos un nombre identificativo. En muchos lenguajes también se les suele llamar subrutinas, procedimientos o incluso también módulos. Si queremos utilizar ese mismo conjunto de instrucciones en varias partes del programa, en lugar de copiar y pegar el bloque de instrucciones, lo que hacemos es invocarlo, indicando únicamente el nombre de función que tienen asignado, y así evitamos tener que repetir ese bloque de instrucciones. Volviendo al ejemplo anterior en Python, si cogemos este conjunto de 5 instrucciones, de 5 prints, y asociamos un nombre, por ejemplo menú, pues simplemente invocando la palabra menú, ahora veremos cómo, en nuestro programa, estamos ejecutando ese conjunto de instrucciones asociado. Si quisiéramos hacer algún cambio, iríamos a ese bloque de instrucciones, a esa función menú, modificaríamos lo que hiciera falta y automáticamente todas las invocaciones que hagamos de esa función menú verían actualizado su comportamiento. En el caso, por ejemplo, de C#, la función menú la podríamos definir de esta manera. Siempre dentro de una clase creamos una función indicando el nombre, en este caso menú. Las funciones de momento van a ser static void, luego un poquito más adelante veremos que podemos modificar estas dos cosas, pero de momento static void, y le pondremos el nombre de la función y los paréntesis indicando que esto es una función, es un bloque de código ejecutable. Entre llaves, igual que hacíamos en el bloque main, pondremos todo el código asociado a este nombre menú, todo lo que se va a ejecutar cada vez que yo invoque a la función menú. Pues en este caso, las 5 instrucciones para mostrar las 5 opciones del menú. ¿Qué ganamos con esto? En el programa principal, cada vez que yo quiera invocar, ejecutar esas instrucciones para mostrar el menú por pantalla, solo tengo que llamar, poner el nombre de la función que he definido, la función menú con sus paréntesis. Esto automáticamente va a volver a la función anterior y a ejecutar todo el código que contiene la función menú. Si quiero invocar el menú en diferentes partes, simplemente tendré que invocar a la función menú en cada una de esas partes, evitando repetir así el código incluido dentro de esa función. En el caso de Python, las funciones se definen con la palabra def, seguida del nombre de la función, los paréntesis y 2 puntos, igual que ocurre por ejemplo con instrucciones como if o while. Todo lo que pongamos tabulado hacia la derecha va a formar parte del bloque de instrucciones de esta función, en este caso las 5 instrucciones print para mostrar por pantalla el menú. Desde el programa principal, cuando yo quiera utilizar esa función para mostrar por pantalla su código, simplemente la invocaré. Pondré el nombre de la función con los paréntesis para invocar a esa función. Bien, pues lo que hemos visto en este vídeo corresponde a un paradigma de programación, es decir, a una forma definida de hacer programas, que es el paradigma de programación modular. Este paradigma define que es conveniente estructurar el código de un programa o problema a resolver en diferentes funciones, de manera que cada función va a encargarse de hacer una tarea simple, aislada, y todas las funciones combinadas van a ayudar a resolver el problema complejo que estamos intentando resolver. De este modo, en lugar de tener un bloque principal, un bloque main con 100, 200
500 instrucciones, 1000 instrucciones para resolver un problema complejo, lo vamos a dividir en diferentes bloques, en diferentes funciones, y el main, el programa principal, se va a encargar únicamente de invocar a las funciones en el orden adecuado para resolver el problema. ¿Qué ventajas tiene este paradigma de programación modular? Evidentemente, la primera es que podemos dividir una tarea compleja en diferentes pasos simples, más fáciles de ver y más fáciles de programar. También permite, como decíamos antes, reutilizar el código. El código de una función se puede invocar tantas veces como queramos en tantas partes del programa como necesitemos, sin tener que repetir una a una las instrucciones que contiene. Y además también nos permite dividir el trabajo entre varios miembros o programadores del equipo y que cada uno desarrolle un conjunto de funciones distinto. Vamos a ver un ejemplo concreto de cómo podemos aplicar el paradigma de programación modular, por ejemplo, para atender un pedido de un cliente en una tienda de libros, por ejemplo, online. Entonces, tendríamos una función o módulo principal que sería el que se encargaría de resolver el pedido de un cliente, y este además se divide en diferentes tareas simples. Por un lado tendríamos que loguear el cliente, es decir, que el cliente envíe su login, su password y comprobar que es correcto. Internamente, esta función de loguear cliente puede hacer uso de otras funciones simples que le ayuden a hacer su cometido. Por ejemplo, comprobar las credenciales, es decir, tomar el login y el password que nos ha introducido el cliente, cotejarlo en una base de datos y ver si ese cliente existe antes de indicar si sí o si no puede pasar. Una vez el cliente está logueado, el siguiente paso será que busque los libros que quiera en la tienda para hacer su pedido. Esta búsqueda, a su vez, puede ayudarse de otras tareas secundarias alternativas sencillas, como por ejemplo filtrar libros, pues si quiere buscar libros de un autor determinado o entre un rango de precios determinado, y también ordenar libros alfabéticamente para poder encontrar mejor el título que está buscando, o por precio para encontrar cuáles son los más baratos o los más caros, etc. Una vez que el usuario ya ha elegido los libros que quiere, el siguiente paso será pedirle los datos de facturación, pues el domicilio, la forma de pago, etcétera, etcétera. Después confirmaremos el pedido, con lo cual quedará registrado en la base de datos que el usuario ha realizado ese pedido con todos los libros que haya elegido, y finalmente actualizaremos el stock que tengamos en tienda descontando los libros que ha pedido el usuario. Bien, como veis, un proceso complejo como es resolver un pedido de un cliente lo podemos descomponer en diferentes funciones o bloques simples que a su vez se pueden ayudar de otros bloques auxiliares para cumplir su cometido. Esta tarea que hemos hecho aquí de descomponer un proceso, un problema, en tareas simples y cada vez más simples hacia abajo, es lo que se llama también diseño descendente y nos ayuda a concebir mejor cómo resolver un problema dividiéndolo en bloques o etapas.